Pues vamos a iniciar ya las jornadas en las sesiones académicas de la misma y vamos a comenzar, como pueden ver en el programa, con la ponencia inaugural de don Antonio Campesino Fernández. Tiene la semblanza del perfil académico en el resumen de los currícula que se han entregado. Ahí dice que es profesor catedrático jubilado de Geografía Urbana y Regional. No lo crean, no se ha jubilado, ni le permitimos que lo haga, porque la presencia de Antonio Campesino, del doctor Campesino, en foros como estos, pues impiden cualquier estado que no sea el de activo, permanente. Dice también que ha estado pues, más de 4 décadas, ¿no? Que ya superan los trienios, quinquenios y sexenios, es algo ya habla de décadas, son palabras mayores, en la actividad universitaria, ¿no? Efectivamente, ahí es donde hemos tenido aventuras y alguna desventura que otra en el ámbito de la gestión de patrimonio, el urbanismo, la investigación, en ciudades avalortadas, la raya ibérica, turismo cultural, en fin, turismo de frontera. Pero además de todo esto que está aquí, yo no puedo negarme a hacer alguna cosa más, alguna acotación más. Por ejemplo, que ha sido director del equipo redactor del Plan Especial de Valoración y Catalogación del Patrimonio del Término Municipal de Cáceres, redactor de documentos de planificación regional en Extremadura desde 1981, redactor de planes generales de ordenación urbana, como el de Aldeano del Camino, Guadalupe, Hervás, de planes especiales de protección del centro histórico, como el de Guadalupe o Garganta La Hoya, que, además de todo esto, pues, ha sido presidente de la Asociación Extremeña de Ciencia Regional, fundador y presidente del Grupo de Geografía Urbana en la Asociación de Geógrafos Españoles, miembro de ICOMOS y además vicepresidente de la Junta Directiva de ICOMOS desde 2003 al 2011, ha redactado informes de conservación y protección de ciudades españolas de patrimonio mundial, Cáceres, Mérida, Guadalupe, nuevamente, el Camino de Santiago, en el sector palentino, etcétera. Redactor del informe para la declaración de Aldea Moret como bien de interés cultural en 2010, premio ADENEX en 2006 por la defensa del patrimonio cultural y asesor urbanístico del proyecto Intramuros para el Consorcio Cáceres 2016. Por todo ello, y porque estas jornadas se celebran en Guadalupe, por si era poco, además, como han visto, necesariamente Antonio debe estar aquí porque es una de las voces más autorizadas que he conocido y que seguramente conoceré en relación con la ordenación del territorio y el urbanismo. Por todo ello, repito, era necesaria su presencia aquí, por tanto, le agradezco y le agradecemos muchísimo, en nombre de la Fundación Academia Europea de Yuste, la presencia en estas jornadas. Y cuando quiera, por favor, para desarrollar una ponencia que ha titulado la Guadalupe, ordenación y gestión del patrimonio mundial. Muy buenos días. Creo que nos hemos quedado los académicos y esto pues siempre relaja bastante. Mi gratitud a la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste, a todo su equipo por este magnífico trabajo, a los alumnos inscritos, a la presencia de los compañeros de universidad y, por tanto, a esta posibilidad que tengo de dirigirme a todos ustedes. Con el profesor Javier Pizarro tenemos un matrimonio de 40 años, donde hemos compartido, decía él, luces y sombras, batallas muy interesantes. La mayor parte de ellas las perdimos, pero las que se ganan son las que mayor efecto producen. Por tanto, mi gratitud y espero seguir compartiendo pues todas estas inquietudes hasta que el Alzheimer nos separe. Bien, la intervención que voy a hacer en 45 minutos
pretende profundizar sobre la gestión del patrimonio cultural, sobre todo, básicamente, en pequeños municipios rurales. Y antes de nada, verán ustedes que en esta primera imagen quiero mantener presente, y la forma de mantener presente a los compañeros que la pandemia nos ha privado, como el profesor catedrático de Geografía Humana de la Universidad Complutense de Madrid, Miguel Ángel Tutiño Vinuesa, una de las personas más capacitadas para haber estado aquí hoy dictando esta conferencia. Por tanto, le decía ayer a su hija, Libertad Tutiño, porque ayer cumplía 74 años de haber estado vivo, que la manera de tenerlo presente es volver a que presida realmente este acto. En el 2016 estuvo aquí y las veces que ha estado en Guadalupe ha demostrado su saber. Les incluyo esta imagen procedente de la tesis del profesor José Carlos Salcedo, donde ya se dibuja algo que no existe, pero que tiene que existir: el perímetro del Plan Especial de Protección del conjunto histórico. La fecha de 2011 no está equivocada. La fecha del plan, como luego veremos, es de 2001, pero la publicación de la tesis es de 2011. Ese perímetro del conjunto será un perímetro clave para entender al final el proceso. En 3 bloques y con 3 escalas, los geógrafos funcionamos a nivel interescalar, les voy a plantear de forma muy sintética un estado de la cuestión. Sobre el patrimonio, insisto, y los problemas del patrimonio en mini municipios rurales. Por supuesto, siempre tenemos que partir de los marcos normativos, son los que definen las reglas de juego, y en ciudades del patrimonio mundial ya veremos que la cascada es completa, desde la internacional hasta la local. Por supuesto, la normativa da paso a las figuras de planificación urbanística y patrimonial y a los instrumentos de gestión urbanística y patrimonial. Son elementos, como veremos, claves del proceso. Y la idea es que haya una planificación integrada, algo que no se produce prácticamente en ninguna de las ciudades del patrimonio mundial, pero es el desideratum. De esa escala, digamos, conceptual, pasaremos al análisis de los conjuntos históricos de Extremadura y a la situación de esos conjuntos, la mayoría de los cuales, como saben, están ubicados en mini municipios rurales. De esa escala a Guadalupe, para analizar lo que significa Guadalupe desde su currículum patrimonial, impresionante, y los avatares, aventuras y desventuras de su planeamiento general y de ese planeamiento especial que vamos a redactar, estoy seguro, muy pronto. No puedo detenerme, yo tengo la mala costumbre de traer a los congresos el texto escrito, con lo cual no vas a tener que reclamármelo, ya me conoces, ahí está. Y ahí podrán ustedes pues, profundizar en esos aspectos. Pero me interesa, en un momento en que el mundo rural está en absoluto declive y que no es un proceso de hoy, como tampoco es un proceso de hoy la despoblación, aunque algunos políticos acaben de descubrirla, los geógrafos llevamos trabajando en ello desde hace muchos años. Si se molestan en visitar el blog de Campesino, con esa terminología tan rural, verán ustedes que acabo de colgar, pues ayer, la entrada número 84 sobre el proceso de despoblación de esa que yo llamo la Extremadura poblada de 1950, para ver todo el proceso de desmantelamiento poblacional, que no solamente es desmantelamiento poblacional, que es un problema de abandono y maltrato del sector primario, y estamos en una región que es toda sector primario, y que esos condicionantes están llevando a esa situación de abandono
de servicios públicos y privados, de despoblación sin retorno, que es un problema irresoluble, por mucho reto demográfico que queramos plantear. O repoblamos como hacía Alfonso VIII en el siglo XIII, o esto no tiene remedio. Bien, sería muy largo y además no encaja en este planteamiento, pero sí que deben ustedes entender que a todo ese proceso de deterioro social, económico, urbanístico, va aparejado el deterioro patrimonial. Lo mismo que envejecen las personas, envejecen los elementos de patrimonio, las arquitecturas vernáculas y ese patrimonio que está ahí y que, como es de menor cuantía, pues bueno, podría desaparecer siempre y cuando no actuemos sobre él. Desde luego hay los compañeros de Historia del Arte, compañeros, amigos y profesora Pilar, Yolanda, de tantas horas, saben perfectamente que esa conceptualización que pasa del monumento al conjunto es el salto más impresionante que se ha producido en la conceptualización del patrimonio. Pero es que no solamente eso, es que esa concepción es una concepción progresista, sobre todo en esos años 80, cuando el territorio que se entendía como el depósito, eso que hay ahí donde se puede colocar lo que nos dé la gana en el periurbano de la ciudad, es como la trastienda miserable, el territorio va a ser reconocido como patrimonio. ¿Por qué? Porque contiene las señas de identidad más antiguas, más auténticas. Con lo cual se desmantela la teoría, que todavía está en la cabeza de muchos, de que son las ciudades las que explican los territorios, porque son centros de poder urbano y por tanto centros mediáticos, cuando es totalmente al contrario. En una región como esta, si queremos entender las pequeñas ciudades que tenemos, será a partir del territorio. Y es ahí donde están los depósitos de identidad. Por tanto, entiendo perfectamente que esa conceptualización democrática del patrimonio sea clave para su defensa. Y fíjense, el patrimonio entendido como bien público, con independencia de su titularidad, como recurso económico, y aquí no se puede aceptar las tesis de cuando usted habla así está mercantilizando el patrimonio. Oiga, el patrimonio está para usarlo, el patrimonio es un recurso, el patrimonio tiene que ser un producto y por tanto tiene que ser usado. Porque ese producto turístico es un producto que no todo el patrimonio es consumible, serán aquellos patrimonios que permitan, por su atractivo y por su potencial, la transformación a productos. Y eso, por tanto, exige selectivizar, exige una selección. Y esa selección está en las declaraciones. Oiga, si soy conjunto histórico, yo tengo un marchamo de marca en relación a usted que no lo es. Pero claro, cuando abordamos en los 80 las políticas de rehabilitación del patrimonio, al final esas políticas y esas enormes inversiones fueron a parar a los grandes centros urbanos, a obras espectaculares en edificios donde el paradigma de Cáceres en este sentido es proverbial, cambios de usos de esos edificios del residencial a todos los usos imaginables, pero no llegaron al mundo rural. La rehabilitación, que era la clave en el año 82 de las políticas de rehabilitación integrada, esas se quedaron con las inversiones fantásticas en los grandes núcleos urbanos. Y este es el debate, la tensión. Los núcleos rurales están abandonados a su triste suerte también en el apartado patrimonial. Y como ven, al final, oiga, una declaración de principios que proteger el patrimonio es una tarea muy compleja que exige de todas esas transversalidades, que exige del entendimiento, del respeto a las normativas, de ordenar el urbanismo, el patrimonio, el turismo, la cultura, el medio ambiente, que hay que generar sinergias
entre sectores públicos y privados y sobre todo a nivel de cooperación multinacional, donde no hay manera de poner de acuerdo ni siquiera consejerías del mismo color dentro del mismo gobierno. Hay dispersión de competencias, hay multiplicación de competencias, hay banderías políticas, hay todo lo que ustedes conocen perfectamente. Muy sintéticamente, si nos enfrentamos a la necesidad de ordenar patrimonialmente un núcleo que pertenece al patrimonio mundial, tenemos que comenzar por esa legislación en cascada, comenzando por la de la UNESCO, que la conoce perfectamente, no voy a detenerme, convención y directrices. Está reconocido por el Tribunal de la Haya que esta es la normativa de rango superior a cualquier legislación regional, estatal o local. Por tanto, esto es de obligado cumplimiento. A escala del Estado parte, en nuestro caso el Estado español, ya en la Constitución del 78, ese artículo 46 vela por la conservación. Con el Estado de las Autonomías del 83 se traspasan las competencias. Por tanto, las competencias o incompetencias nacen del año 83 hasta hoy y hay que pedir explicaciones desde esa fecha. En más de una ocasión y en alguna conferencia, yo que me gusta la batalla y el debate, planteaba que las etiquetas de conservación patrimonial en este país están cambiadas. Porque los conservadores son los que más patrimonio han destruido y los progresistas los que más patrimonio han tenido que preservar. Y cuando he dicho esto, siempre he visto removerse en las primeras filas de forma inquieta algún cuerpo. Y les he dicho, ¿está usted inquieto? Sí, porque tendrá usted que garantizar esa afirmación que usted hace. Muy sencillo. Y usted, la Ley 13 de 1933, de mayo del 33, es una ley que tiene el gobierno republicano que formular con el reglamento de abril del 36 para poner coto a lo que era el deterioro más flagrante del patrimonio. De adquirir el tejano que adquiría una iglesia románica de Palencia, que numeraba los sillares, que la metía en el barco y que la montaba en el rancho de Texas. Pero así, sin anestesia. Bien. ¿Qué pasa con el franquismo? Mire usted, el franquismo no legisló nada al respecto. Ya bastante que no derogara una ley republicana, cosa extrañísima que nadie ha conseguido saber el porqué. La Dirección General de Bellas Artes, ya saben, el estilo de Bellas Artes tuvo sus directrices. La mayor parte de los monumentos declarados son de los años 30 y 31. No hay más que hacer el seguimiento. Tuvo que volver en el Estado democrático un gobierno del PSOE, que entonces el PSOE era un partido de izquierdas, para formular la Ley 1685 de 25 de junio del Patrimonio Histórico Español. Es una pena que el ministro no haya venido, porque le iba a encargar que, por favor, a ver si se toman en serio unos y otros la revisión de este marco legal que en su momento fue pionero, que está completamente obsoleto, que no le interesa a nadie. En este tiempo han revisado 3 veces la ley del suelo, la ley del suelo de mercancía que la del negocio. Esta no le interesa a nadie. Las comunidades autónomas tuvieron, lógicamente, que en desarrollo de esta ley formular sus propias legislaciones de patrimonio. Aquí tiene la nuestra, que tardaron también hasta el 99, se lo tomaron con tranquilidad. Aquí, como esto es estilo slow, tranquilo, pues lo mismo invirtieron el tiempo en la ley de 2001, la urbanística, como en la patrimonial. Pero bueno, ahí está con una modificación. Por eso traigo al final la necesidad de hilvanar y tener muy presente que la ordenación del patrimonio no se puede hacer sin la ordenación urbanística y que, por tanto, las leyes de 15 de 2001 y la última ley 11 de 2018, la famosa Lotus, son marcos legales de ordenación urbanística para formular lo que son los instrumentos básicos. ¿Cómo se ordenan los núcleos con declaración de conjunto histórico?
Hay que recurrir a esa figura que son los planes especiales de protección y rehabilitación integrada. Esto queda muy bien, pero poco a poco se van perdiendo piezas y adjetivos. El artículo 20 de la Ley de Patrimonio Histórico Español dice que todo conjunto histórico declarado tendrá obligación de redactar, aprobar y gestionar un plan especial de protección para la ordenación del patrimonio. En la Ley de Extremadura, en el artículo 41. Por tanto, es una obligación que compete a la Corporación y a la Consejería correspondiente de Cultura y Patrimonio. Sobre documentación, nada que no sepan, no voy a entrar en temas técnicos, ahí lo tienen. Esto exige investigación. Y nosotros, cuando trabajamos en el equipo con el profesor Salcedo, nosotros investigamos desde la academia para formular planes que están sustentados en investigación. O sea, no sirve con que nos digan, oiga, mire usted, acaba de producirse la licitación, ha salido en el boletín, se le ha adjudicado a usted el plan, en 6 meses traiga la memoria. No, mire usted, en 6 meses los investigadores sabemos que ni siquiera aterrizas en el archivo. Así que vamos a tomarlos con cierta tranquilidad, aunque las bases de la convocatoria sea esa, porque queremos investigar profundamente el tema. Luego hay un proceso de tramitación en el cual no voy a entrar, porque es bien conocido. Lo que sí me interesa es resaltar, como dice el profesor Salcedo en muchas ocasiones, que esto de la ordenación es como un taburete de 3 patas. Existe el plan, existe la gestión, existe la disciplina. Ya saben ustedes qué pasa con un taburete al que le falle solamente una pata, se van ustedes al suelo. Y si fallan más de una, pues el trompazo es fenomenal. Y lo difícil es aunar estos 3 elementos. Puede haber plan, que es técnico, puede fallar la gestión, que es político-administrativa, y lo de la indisciplina forma parte desde el siglo XVI de nuestro genoma. Con lo cual, pues es que somos indisciplinados por naturaleza. Los objetivos están claros. Yo solamente voy a resaltar uno que ha generado una enorme controversia. Miren, cada ciudad y cada núcleo es modelo de sí mismo. Esta definición es de lo mejor que se ha podido acuñar. Por tanto, no hay 2 núcleos iguales como no hay 2 huellas digitales iguales. ¿Y dónde radica la especificidad? En el molde, en el núcleo genético, en el parcelario. Si modificamos ese parcelario concentrando parcelas o segregando parcelas, nos cargamos la esencia que define al núcleo. Por tanto, el mantener la morfología parcelaria ha sido la clave de que esa ley que intentó revisarse allá a finales de los 90, se intentaba revisar eliminando el artículo 23, precisamente, de la Ley de Patrimonio Histórico Español, para permitir agregaciones y segregaciones. Nos acordamos, por ejemplo, de Atrio en Cáceres y las batallas campales, pues surgen así. Por lo tanto, son intereses especulativos los que están detrás de que determinados temas no se resuelvan. Ya ven ustedes ahí los distintos articulados, no voy a entrar. Esos son los objetivos del plan. Pero ¿cuáles son los problemas reales? En primer lugar, hay planes generales para mini municipios que no crecen. La esencia de un plan es prever ciudad en crecimiento. Y si eso es así, ¿cómo ordenamos una ciudad que no crece, sino que además decrece? Oiga, o cambiamos el chip o todavía no hemos enterado cómo se planifica un pequeño municipio desde el urbanismo. Y si redactamos un plan, como pasó en Guadalupe, un plan especial, y lo intentamos aprobar, y resulta que no tenemos un plan general urbanístico, porque no es que el plan especial sea un elemento de desarrollo, pero deriva directamente del plan general y de su normativa, pues que vendrá un artista con muy mala uva y dirá, alegación, no se puede aprobar el plan especial porque este municipio carece de ordenación urbanística. Y abajo todo, que es de lo que se trata. Otras batallas sobre los catálogos, ¿qué les voy a contar? Ese plan especial de ordenación, valoración del patrimonio en la ciudad de Cáceres, que casi me costó el cuello,
en el año 81, que tuve que cambiar de número de teléfono porque aquello era, vamos, una cosa fantástica, pues a ver cómo convencías meter en el patrimonio la ciudad jardín del ensanche de Cáceres. Aquí se le ocurre que una ciudad jardín pueda ser un elemento patrimonial a conservar. Y por supuesto, la mi parcela, como decían en el pueblo, es decir, el mi chalet, ese, vamos, si le voy a sacar un rendimiento de 9 o 10 plantas, estilo edificio Norva, ¿quién sois vosotros para venirme a proteger el elemento? Pues bien, catálogos discutibles, batallas campales, reducir niveles de protección, que es de lo que se trata muchas veces, que a veces hay que reducirlos, como nos pasó con el Plan Especial de Badajoz. Otra de las batallas campales, un núcleo que no es conjunto histórico porque además se lo ha ganado a pulso, pero que hicimos un Plan Especial de Protección. Naturalmente, cuando abordamos el Plan Especial de Protección, tuvimos que descatalogar una gran cantidad de edificios que no valían un pimiento, que habían sido catalogados por el Plan General. Y claro, se nos echaron encima los administradores del patrimonio. Mire usted, los catálogos tienen que ser razonados, científicamente razonados, porque de lo contrario está generando usted un caos a la hora de la promoción de ciudad. Y por tanto, o habrá que incluir en los casos en que sean raquíticos o habrá que descatalogar. Total, bloqueo de la planificación general y especial. ¿Qué pasa a partir de 2005? La UNESCO, usando el prototipo de Florencia, que es como el laboratorio experimental del patrimonio en el mundo, decide con buen criterio que las ciudades declaradas Patrimonio Mundial deben tener un plan de gestión. Plan de gestión y plan especial que no tenían cuando fueron declaradas. Eso sí, las campanas, mucho tocar campanas, decía el alcalde cuando hablaba de Mérida, ciudad del patrimonio mundial, perdón, Mérida no es ciudad del patrimonio mundial. El conjunto arqueológico de Mérida está en el patrimonio mundial. El resto fue, como ustedes bien saben, pues una frivolidad de un alcalde que decidió por decreto que su ciudad tenía que ser ciudad de patrimonio mundial. Sí, matices que son importantes, ¿eh? No olvidemos que esto está ahí. Bueno, pues cuando uno entra en el patrimonio mundial sin un plan especial de protección y de gestión que garantice que la autenticidad con el que ese bien entró en el patrimonio mundial se ha garantizado 10 años después o se ha mantenido, pues habrá que exigírselo. Por tanto, en este momento hay 3 planes. Uno redactado, que es este, el de Salamanca, por el Instituto de Urbanística de la Universidad de Valladolid, universitario. Este plan de gestión de Ávila, que también está avanzado, pero ninguno de los dos está ultimado. Y el de Cáceres, que se está revisando en este momento en paralelo a la revisión del Plan Especial de Protección, que está más añejo ya que determinadas chacinas que están colgadas en el techo, porque se aprobó en el año 1990 y, por tanto, después de batallas campales y de jornadas técnicas que fueron 3 o 4, pues alguien decidió que ya era hora de revisar aquello. Pero vamos, no porque fuera prioritario, sino porque se lo pedía al cuerpo. Esto sería un poco de manera sintética la metodología de un plan de gestión, donde hay aspectos de la documentación que son similares a los de un plan especial, pero hay elementos de sistemas gestores que son nuevos. Los objetivos están muy claros al respecto. Un presupuesto de licitación de 300.000 euros, que luego irán a la baja económica y quedarán en 200 algo, pero que en todo caso, para que vean ustedes, teóricamente un plan de ejecución de un año. Esto ya lo pueden poner en el frontispicio del Partenón, pues serán un año, 2 o 7. Bien, y si no tenemos la necesidad de redactar un plan de gestión, pero sí un plan especial, ¿qué instrumentos de gestión patrimonial? Ya sabemos que el instrumento de planeamiento será el plan especial de protección y rehabilitación integrada. Oiga, es difícil que hasta las ciudades
de mayor relieve del patrimonio mundial puedan presumir de tener todo eso. En Cáceres ha funcionado perfectamente la comisión de seguimiento del plan especial interdisciplinar, en la que participé durante mucho tiempo, hasta que una alcaldesa dijo que ya estaba bien del tiempo que el profesor Campesino había estado allí. Y me despacharon. No perdí mucho porque no me habían invitado a un café durante 20 años, con lo cual me dije adiós. Y creo que la profesora Pilar me sustituyó en el puesto. Pero bueno, ha funcionado bien la comisión de seguimiento. Esa comisión de seguimiento debe tener un consorcio, pero un consorcio no cultural. El consorcio cultural está muy bien para programar actividades culturales, un consorcio técnico del conjunto histórico, que antes se llamaban oficina de gestión, que tenía un precedente maravilloso en el caso de Vitoria-Gasteiz, donde yo siempre he recomendado, aún no siendo musulmán, si tiene usted que viajar alguna vez a la Meca, viaje usted, concejal, al departamento de la oficina técnica de Vitoria-Gasteiz, que siempre ha estado gobernada por mujeres, este es el sentido común, porque allí el matriarcado funciona, y entérese de cómo funciona, ¿verdad?, una ciudad que fue paradigma en este sentido. Y si no, pues vaya usted a Santiago de Compostela, donde con criterio revisaron el plan general, revisaron en paralelo el plan especial, qué es lo que hay que hacer, por el mismo equipo, por equipos intercambiados, y crearon una oficina de rehabilitación que es un paradigma. Por tanto, oficina de rehabilitación integrada o sociedades urbanísticas de rehabilitación para el caso comarcal. Oiga, y si son ustedes tan listos que consiguen un real patronato, como ha ocurrido en Toledo, o ha ocurrido en Cuenca, o ha ocurrido en Santiago, oiga, que no estorba. Aunque ahora lo de real esté de capa caída, oye, cuando hay algo real patronato se apuntan todos. Empresas de construcción, promotores, constructores, todos quieren estar allí. Y lo preside el rey. O sea, pues ve usted, esto no estorba, ¿no? Esto suma. Si no se tienen todos los instrumentos o una parte de ellos, no hay gestión posible. Y los resultados que hemos tenido a escala general son los que ven ahí. Algunos, pues propios de criterios que no tienen nada que ver. Digo, veneración de la piedra en detrimento de la sangre. Nos hemos vuelto locos con las piedras y realmente lo que importa en los centros históricos son los sufrientes, pacientes, los que queden. Dualismos no es deseable. Oiga, o tiene usted un gueto ahí que ha generado y que ahora no sabe cómo resolver, o limpia el gueto para meter gente guapa con tarjeta de débito y crédito y genera un proceso de gentrificación. Ni una cosa ni la otra, pero tendrá usted que repoblar. No pueden convertirse los centros históricos, conjuntos históricos, en parques temáticos, ni por supuesto en monocultivo terciario ni turístico, porque nos lleva a situaciones de tensión absoluta. Por tanto, ¿qué tenían los centros históricos antes de iniciar estos procesos? Tenían multifuncionalidad, tenían complejidad social y económica. Devolver esa multifuncionalidad es una de las tareas que debe reunir el plan especial. Y controlar procesos que se pueden controlar. Pero no, es que miren, en cada planta baja hay un bar. Eso se puede regular perfectamente desde la normativa del plan. Es decir, edificios, estoy pensando en la calle General Esponda de Cáceres, edificios de una calidad extraordinaria de fines de siglo, comienzos del siglo XX, que por ese exceso de monocultivo de bar y botellón, pues llega un momento en que hace inviable el residencial. Pero si el plan especial dice, oiga usted, planta baja, y entre planta se admiten usos terciarios, las 2/3 partes del edificio, uso residencial obligatorio, se puede regular perfectamente. Bien, como decía antes, hay problemas de tráfico, hay problemas de movilidad, de incapacidad financiera y hay una manifiesta indisciplina urbanística. Al igual que decía con el urbanismo, si tenemos plan especial, tenemos gestión, tenemos disciplina, tenemos pues ordenación de patrimonio. ¿Qué sería lo deseable? Claro, lo deseable sería tener una planificación integrada porque los frentes de trabajo serían
tener un plan general municipal para ordenar el urbanismo, tener un plan especial de protección para el patrimonio, tener una planificación cultural de bienes culturales, tener una planificación turística, porque lo que queremos es que aquello sea un destino turístico sostenible, tener una planificación ambiental con planes de acción ambiental y una planificación estratégica de ciudad, teniendo claro el alcalde, la corporación y todos los vecinos a dónde quiere ir la ciudad con modelo de ciudad. Que es lo que intentamos resolver con el Cáceres 2016, que por vez primera una ciudad como Cáceres tuvo el sueño de un plan estratégico con idea clara de ciudad, con un consorcio técnico, con apoyos financieros que son tan difíciles de la banca, y por tanto aquello fue el sueño de una noche de verano. Pero ojo, el equipo redactor fue un equipo muy serio y el equipo de trabajo. Que luego vinieran las alegrías políticas y le regalasen a San Sebastián y a Don Elorza la declaración de Capital Europea de la Cultura y nos dejasen a Cáceres y a Córdoba pues mirando al techo, eso pregúntenselo a los que toman las decisiones. Si la planificación integrada es así, la gestión integrada debe ser similar. Para hacer una gestión urbanística necesita una gerencia municipal de urbanismo. Yo comprendo que los pequeños municipios ya veremos que no hay manera, pero esto ni los grandes lo tienen. La gestión patrimonial, un consorcio del conjunto histórico, la cultural, un patronato, etcétera, etcétera. Y las estrategias integradas serían esas. Hay que rehabilitar físicamente, porque este es el primer paso. Hay que crear patrimonios municipales de suelo, porque es la única manera de que el alcalde y la corporación puedan hacer políticas de repoblación, concepto fundamental del que hemos hablado, para repoblar con sangre nueva y viviendas de protección oficial en régimen especial esos espacios. Hay que rehabilitar funcionalmente y hay que recualificar. Bueno, este caso, que es un caso bien conocido y fantástico, esta foto es del año 82. Esto se ha convertido, como ustedes saben, en un parque temático. No hay manera ni de acercarse, ni por mar siquiera. Por tierra ya es complicado, pero por mar imposible. Turistificación de la villa asturiana de Cudillero, que fue el modelo y el plan piloto que realizaron esos arquitectos justamente en el año 82, cuando apareció por parte del Ministerio de Cultura esa idea de introducir en España el concepto de rehabilitación integrada. Vamos a hablar de conjuntos rurales. Y conjuntos rurales de Extremadura. No voy a entrar aquí en qué significa el urbanismo en pequeños municipios, pero sí en esas especificidades de las arquitecturas populares, con múltiples definiciones, la no arquitectura, la arquitectura individual, la autóctona, la didáctica, la pragmática. Cuando ahora se hincha uno a oír el término sostenibilidad, que ya no es posible aguantar ni un día más con el asunto, pues explíquenle a estos alarices anónimos qué es la sostenibilidad. Ya la practicaban perfectamente desde los orígenes. Eran arquitecturas pragmáticas, eran arquitecturas espontáneas, respondían a una lógica de vida, de explotación del territorio, no había despilfarro y se funcionaba en régimen autárquico. Por tanto, el estudio del hábitat rural integrado es fundamental a la hora de entender el proceso. Pero claro, eso no se puede fosilizar en el tiempo. Estoy recordando las aventuras de nuestro plan especial en Garganta la Olla. Decía, no, es que esto hay que llevarlo así fosilizado. Y venía la señora y decía, pasen ustedes a ver dónde tengo yo que hacer pipí en pleno mes de febrero aquí con las gallinas. Pero esto no me lo toque, esto para las fotografías de los urbanitas. Y ustedes llegan, sacan la foto, se meten en el coche, encienden la calefacción y se van a casa. Y en verano el aire acondicionado. Pero aquí ya les cuento cómo está esto. Claro, si queremos fosilizar determinados planteamientos, así no funciona. ¿Qué pasa con los conjuntos históricos de Extremadura? Tenemos 30 conjuntos históricos, 18 en la Alta Extremadura y 12 en la Baja Extremadura. Por fin tenemos en la Alta Extremadura algo más que en la Baja. ¿No? Así que alégrense. 3 de ellos se encuentran en centros urbanos, 7 en agrovillas y 17 en núcleos rurales. Mi alumno más aventajado, Víctor Jiménez Barrado, planteó esta especie de escarlatina para
transcribir lo que significa esos núcleos que ahora la ley Lotus llama núcleos de base. Iguales o menores a 5.000 habitantes son 351, que ahí están cartografiados, el 89,5%, y albergan todavía 389.000 habitantes, el 36%. Los otros núcleos de relevancia son los superiores a 5.000, que son los que son 37,10,5 y que contienen 689.000. Ya solamente este desequilibrio haría avergonzarse a cualquier política de ordenación territorial. Hay pequeños libritos que no tuvieron mucha difusión, pero que lo traigo aquí. Esto no hay manera ya de encontrarlo, pero con el profesor Juan Ignacio Rengifo planteamos en un librito pequeño de difusión la relación entre urbanismo y patrimonio, que me parece interesante. La relación de conjuntos históricos está ahí, es bien conocida, con la fecha de declaración. Extremadura, la Alta Extremadura tiene todavía, digo todavía porque hay 5 núcleos con expediente incoado, y esto, por favor, que una Alcántara, siendo Alcántara lo que sea, desde el año 1998 tenga incoado un expediente que se le ha caducado y han tenido que eliminar el expediente de incoación y empezar otro recientemente con otra categoría patrimonial. Vamos a ver. Y el caso de Begaviana, que naturalmente los habitantes de Begaviana, en cuanto la consejería empezó a ponerles condiciones sobre el uso de las viviendas, dijeron: ¿sabe lo que les digo? Que no queremos ser conjunto histórico. Se les ha caducado el expediente. Eso por decisión de los municipios. Ahora mismo la última batalla está en Brozas. El otro día la comisión municipal en Brozas, hay un informe del PP de Brozas diciendo que hay que descatalogar el conjunto histórico de Brozas, con lo que nos costó convencer a la consejería de que Brozas tenía categoría patrimonial indiscutible, como paradigma de núcleo de frontera y como todo lo demás. ¿Por qué? Oiga, mire usted, es que cualquier licencia urbanística en el ámbito del conjunto histórico resulta que tiene que estar informada por la Consejería de Cultura, y eso pues me impide hacer a mí las trapisondeces que antes hacía. Simplemente una cartografía tan simple como esta permite ver la concentración de núcleos en ese norte cacereño, que realmente es el espacio de privilegio de Extremadura. Cuanto a paisajes, territorio, cultura, pequeños municipios, el grado de concentración es total. El profesor y compañero y amigo José Carlos Salcedo ha participado, y yo colaboré en parte, pero en muy poca parte, en un proyecto I+D+I de escala nacional, dirigido y coordinado por el profesor Alfonso Álvarez de Mora, que estuvo aquí con nosotros también en el año 2016, sobre políticas urbanas aplicadas a conjuntos históricos, logros y fracasos. Y aquí pudo el profesor Salcedo incorporar todo el trabajo que se había realizado sobre ellos. Aquí tiene, con sus colaboradores de Concha Abril y María Ciborro, con trabajos que hicimos específicos de campo sobre núcleos muy queridos también. Ustedes saben o no saben, el primer trabajo de geografía urbana que se hizo en Extremadura fue mi memoria de licenciatura, siendo yo profesor en Salamanca, sobre Coria, estudio de geografía urbana, en el año 1974. Como la Caja de Extremadura no tuvo a bien publicarlo y además me extravió el único original que tenía, pues nadie sabe que ese fue el primer estudio. Pero vamos, está muy estudiado. Y sobre todo, pues el caso de Herbás, donde también hicimos de todo y no hicimos de nada. Hicimos un plan general que luego no se aprobó y que al final, pero bueno, trabajamos. Yo quiero que vean, aquí hay mucho colorín, pero era por que pareciera menos fúnebre la conclusión a la que voy a llegar. En el bloque de la izquierda tienen ustedes los 30 conjuntos. Los de azulete son los núcleos urbanos, que por supuesto, si van al bloque 2, todos esos núcleos urbanos tienen plan general o plan
general de ordenación urbana o plan general municipal, algunos ni siquiera planes revisados conforme a la ley SOTEX, y si siguen al otro bloque verán que no por casualidad también tienen planes especiales de protección vigentes. Hay un segundo bloque en amarillo en el cual aparecen, el fucsia serían los subcentros, que Olivenza, Zafra y Coria, que también tienen pues planes generales y planes especiales. Pero en cuanto dejamos ese umbral y nos metemos en las agrovillas, que son todas las de amarillo, vean cómo ya no hay planes generales, hay normas subsidiarias con más modificaciones y más agujeros que un queso de Gruyere, pues se dice pronto, y cuando va uno al planeamiento especial, nada. Me da lo mismo que sea no vigente que en tramitación. Esto de en tramitación es un eufemismo fantástico. Es como ir a Italia a visitar un monumento y que te encuentres con el cartel de in restauro. Y coño, in restauro, ¿cuánto lleva esto in restauro? Desde el comienzo de los tiempos. Bueno, pues esto es igual. Da lo mismo que sea en tramitación que no vigente. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Oiga, en primer lugar, no tenemos planes urbanísticos actualizados, ni siquiera la SOTEX, y no tenemos ordenación patrimonial porque los 17 municipios rurales que son los blanquitos, esos ni uno solo tiene. Pero no había un artículo 20, un artículo 40 que declaraba la obligatoriedad de redactar. Sí, pero esto, lo de la obligatoriedad, no parece que nos alcance. ¿Dónde están? Pues donde están. En tramitación, está todo en tramitación. Y eso que la Consejería sacó a licitación en 2001 todos, pero están todos bloqueados. Y esta es otra de las brincadeiras, si me permiten la expresión portuguesa, que de gracioso tiene poco, de por qué núcleos que no tenían plan especial y que tampoco tenían plan general, tenían en cambio unas oficinas ARI, de rehabilitación integrada, con profesionales que en muchos casos, historiadores del arte, geógrafos, arquitectos, que eran los que llevaban el trabajo y trataban de asesorar sobre la protección del núcleo. ¿Y alguien me puede explicar por qué el gobierno autonómico del PP, el 31 de diciembre, que era como la fiesta de Nochevieja, se cargó las 22 ARIs que había? ¿Estorbaban mucho? ¿Eran muy costosas? Hay cosas que son inexplicables. Pues era la única herramienta para poder mantener ese nivel. Termino con el tema de Guadalupe. El currículum de Guadalupe es espectacular y el profesor Salcedo entrará en más detalle. Desde la declaración del santuario, las granjas, la declaración de conjunto histórico de la Puebla, la declaración de patrimonio mundial en el 93, todo ese currículum hace que sea espectacular. El núcleo y el territorio, porque parece que solo hay núcleo. El profesor Salcedo se ha encargado de cartografiar todos los elementos patrimoniales dispersos en el territorio y cartografiarlos, levantándolos y haciendo tratamiento de investigación. Añaden ustedes el geoparque, el geositio, como quieran, en el propio territorio. No hay equipo redactor, y esto no es una chulería mía, no hay equipo redactor de planeamiento en Guadalupe que sepa más que nosotros de Guadalupe. Pero claro, nos ha costado sangre. 2 arquitectos, uno de ellos ha desaparecido, Tomás Cibantos, y ha desaparecido sin que le hayan hecho un homenaje a uno de los arquitectos de mayor valía en Cáceres y en Extremadura, y ya después de muerto los homenajes resultan más complicados. Ese día, justo el día de la presentación en 2001 y a las puertas del Ayuntamiento de Guadalupe, estábamos ahí los 3 cartografiados. ¿Qué pasó? Pues corporaciones insensibles, y digo insensibles por dejar la cosa en plan fino y no calentarme, decidieron que el mejor plan de Guadalupe era el que no existía. Y por tanto no estaban dispuestos a tramitar nada, ni las normas subsidiarias del 82 en el 88,
ni las normas subsidiarias municipales del 96 en el 97, ni el Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico 2001, que, como ya les dije antes, no se pudo aprobar porque no había Plan General Municipal. Y ustedes se preguntan, ¿cómo es posible que un núcleo como Guadalupe careciera durante todo el periodo democrático de figura alguna de planeamiento urbanístico? ¿Se puede vivir así? Y se puede consentir, porque ya no solamente es imputable a esas corporaciones. Oiga, por encima de esas corporaciones hay una Consejería de Fomento, hay una Junta de Extremadura y hay todo lo demás. Y si estos no son capaces de ordenar, habría que imponer la ordenación. Bueno, tiene que esperar a que esta corporación, presidida por el alcalde Felipe Sánchez Lora, entre en el 2015, le digamos, alcalde, esto ya no puede ser, y aborden por fin la redacción del plan general. Y Guadalupe tiene un plan general adaptado a la ley SOTES en el 2019. Pero comprenderán que desde 1983, transferencias autonómicas, hasta 2019, un núcleo como Guadalupe puede estar sin plan general. Y cuando alguien ve esto, y no necesita ser un periodista de la Vuelta Ciclista para quedarse un nubilado, porque entendemos que se pueda quedar nubilado con su nivel de conocimientos, pues diga, ¿qué culpa tiene este núcleo, este municipio, para estar sin ordenación urbanística? En el año 2003, 10 años después de la declaración de Patrimonio Mundial, y siendo vicepresidente de ICOMOS, tuve la oportunidad de redactar los 3 informes para los tres núcleos del Patrimonio Mundial en Extremadura. La Ciudad Vieja de Cáceres, mal llamada Ciudad Vieja de Cáceres, el Conjunto Arqueológico de Mérida y el Real Monasterio de Santa María. Me ayudaron 2 miembros del comité, importantes, sobre todo José María García de Miguel, un catedrático de mineralogía de la Politécnica de Madrid, y una de mis alumnas de mayor calidad humana y profesional, Estel Pulido Carrasco, que llegó a ser concejal de urbanismo de Castuera, pero que debería haber sido directora general de urbanismo si se hubieran preocupado un poco de ella. Bueno, aquí está el informe y está a disposición para ver exactamente lo que en el informe dijimos con respecto a los 10 años que habían pasado en el estado de mantenimiento, las operaciones que se habían hecho en el monasterio y, por tanto, con un espíritu crítico como es el que nos domina. Bueno, algunas imágenes que a veces no son muy conocidas, esta sí. Y ahora vean ustedes qué es lo que ocurre cuando se puede vivir sin planeamiento, sin orden ni concierto, en bordes que ahora ya no hay manera de ordenar. Esto es lo que yo llamo las arquitecturas por fascículos, que luego no es posible encuadernarlas. Aquí cada cual va levantando y subiendo y transformando el pequeño caserío y van creciendo, impactos arquitectónicos periféricos, y ya llega un momento en que compiten los volúmenes horrorosos con las arquitecturas patrimoniales. Bien, este es el resultado de la insensibilidad de las corporaciones. Claro, no conseguimos aprobar nada, pero no perdemos el tiempo. Fruto de esto fue la tesis doctoral que defendió el profesor Salcedo en 2011, que tuve el honor de dirigir, y que fue premio extraordinario de doctorado de la UES. Es un volumen impresionante de información y de trabajo. Solamente el capítulo 3 de esa tesis pudo ser publicado, porque el resto era insostenible publicarlo, y la Diputación tuvo a bien editar con una calidad extraordinaria todos los levantamientos, toda la cartografía impresionante que contiene esa tesis y que está inédita. En el 2016 entendimos que era necesario reunirnos en Guadalupe en un curso de verano, precisamente con el apoyo, y ahí incluyo ese apoyo que está ahí y que debe hacerse constar cuando un ayuntamiento dice apoyamos un curso internacional de verano. Por cierto, el primer curso internacional de verano que se había celebrado en Guadalupe, y desarrollamos precisamente
tema de gestión turística, trajimos a los mejores especialistas, trajimos a los representantes de todos los consorcios y, por cierto, alguno de ellos ha desaparecido también en combate por la epidemia. Me refiero a Manuel Santolaya Heredero, doctor arquitecto, muy amigo y gestor y director del consorcio de la ciudad de Toledo. Bien, aquí están los artífices, todos ellos, menos alguna que falta. Y esa una que falta, a la que me referiré al final, tuvo a bien publicar desde la Diputación ese libro, cuyos ejemplares en papel están agotados, pero los tenemos en PDF para quien le pueda interesar. No por casualidad, pues hoy es el aniversario de la década de funcionamiento del Geoparque y de mi alumno Javier López, al que agradezco siempre que me lo encuentro pues su tarea y su trabajo, y termino con unas conclusiones propositivas. Tenemos una desprotección patrimonial de conjuntos históricos rurales extremeños clara. De los 30 declarados, que suponen el 80%, carecen de plan especial de protección del patrimonio. De los 30, 17 son rurales, por tanto son menores de 5.000 habitantes. Ninguno de ellos dispone de plan general municipal ni plan especial, salvo Guadalupe. De los conjuntos históricos extremeños insertos en el patrimonio mundial, ese Guadalupe tiene plan general pero no tiene plan especial. Por tanto, es urgente la redacción de ese plan especial. Y esta es una llamada a las consejerías. Estos núcleos tienen que tener tratamiento prioritario por muchos problemas presupuestarios que haya para dotarles, al menos a estos, del rango de planificación general y planificación especial. Y esto es prioritario. Siento que se haya ido el presidente porque, de todas formas, ya me conoce, sabe por dónde respiro. Guadalupe precisa con urgencia un plan especial de protección y rehabilitación del conjunto histórico. Y en cuanto se licite, nosotros como equipo vamos a ir a la licitación. Seguramente lo perderemos, porque como saben perfectamente también, las licitaciones y las mesas de contratación estiman el presupuesto económico y los currículos se dejan aparte, pero vamos a ir a esa pelea. El monasterio necesita un plan de gestión porque lo exige la UNESCO, ya no el plan director ese que está diferido, un plan de gestión. Hay necesidad de que, como digo al final, Guadalupe pase de ser un centro secular de peregrinación mariana a un destino turístico del patrimonio mundial. Eso se consigue transformando recursos en productos, eso se consigue haciendo un tratamiento especial del destino. Un consorcio técnico, un ARI del conjunto histórico. Al final, los objetivos troncales son esos: hilvanar gestión y planificación, urbanística y patrimonial y turística, para solucionar todos los inmensos conflictos que se plantean en este núcleo cada vez que hay una avalancha. El día 12 de octubre no podrá haber pues, la presencia de los caballistas por razones de pandemia, pero es que hay que ordenar todo: transporte, aparcamiento, dotaciones, servicios, teniendo presente ahora que los planes especiales que se redacten ahora tienen que tener en cuenta las demandas del turismo cultural, cosa que no ocurría antes de los años 90, porque no existía el turismo cultural. Y yo he dicho siempre y he defendido, el turismo cultural tiene que pagar la factura de la erosión del patrimonio que consume, porque el patrimonio se erosiona. Está para disfrutarlo y para erosionarlo, pero esa factura que no se vaya a origen, sino que se vaya a destino. Y no solamente el 1% cultural, no, a destino. Y termino, pues como empecé, recordando a un compañero muy querido y, en este caso, recordando a una mujer de cuerpo entero, como era Charo Cordero. Tanto si aplauden ustedes, que el aplauso sea para ella. Gracias.